Muy amados y amadas hermanas de nuestra congregación en Pamplona, mis amados hermanos que en este día, domingo 12, nos acompañan en este devocional dominical. Quiero darles en primer lugar esta cordial bienvenida, este fraterno saludo de mi parte, de parte de mi esposa, para todos, todas y cada uno de ustedes, a mis hermanos acá en Pamplona, en esta ciudad que ya 3 semanas con lluvia, con nieve, pero hoy a Dios gracias ya hemos visto el sol. Y también a mis hermanas en Francia, saludar a mi hermana en Noruega y a todos quienes puedan compartir con nosotros este momento de meditación en la palabra, en la santa palabra del Señor. Vamos a dar inicio a este devocional y lo hacemos en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en forma inmediata. En el libro de Eclesiastés, capítulo número 3, vamos a leer desde el versículo número 9. Eclesiastés, capítulo 3, versículo número 9 en adelante. Voy a invitarle a ustedes a seguir la lectura de la palabra del Señor, lo puede hacer desde su propia Biblia, y nos ponemos de pie y leemos en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Aquellos que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaurará lo que pasó. Amén. Damos glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. En primer lugar, doy muchas gracias al Señor por esta bendición que me concede un día más de poder estar junto a ustedes compartiendo esta meditación en la palabra del Señor, esperando que este día domingo, este domingo 12 de diciembre, sea un día de bendición para nosotros, que esta palabra sea también de bendición para todos y cada uno. Sabemos que en la vida efectivamente tenemos tantas cosas que enfrentar. Muchos de mis hermanos que pertenecen a nuestras congregaciones, la mayoría, por no decir todos, han venido de fuera de España. Han venido con el deseo de esforzarse, de trabajar, de poder lograr un bienestar, de prosperar en la vida. Probablemente lo que se les fue negado allá en sus propias tierras, aquí Dios les ha podido brindar la bendición y la oportunidad de poder alcanzarlo. Y es así como en este momento recuerdo el esfuerzo de muchos de mis hermanos y hermanas que con sacrificio, no hay duda, han enfrentado esta tierra extraña, extranjera, ¿verdad? Pero han hecho de esta también un lugar donde habitar. Quiero enviar mis saludos no solo a mis hermanas de Pamplona, sino que también gustosamente saludar a mis hermanas en Francia. Mi hermana Carol, mi hermana Lina, mi hermana Miriam allá en Noruega, que no hay duda que también se enfrentan a esta situación en su día a día. Pero en esta hora, Dios tiene para nosotros una palabra. Todo tiene su tiempo, dice el principio de este capítulo. Y efectivamente, cuando miramos los versos de arriba, dice la palabra del Señor que todas las cosas en esta vida tienen su tiempo. Debajo del cielo todo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo para, incluso dice, para destruir y tiempo para edificar. Entonces, lo que nos enseña de alguna manera esta palabra, los versos iniciales del capítulo, es que todas las cosas tienen su tiempo.
Y verdaderamente en el tiempo de Dios, en el reloj de Dios, en el reloj supremo del Creador, todas las cosas también tuvieron un tiempo. Si miramos en el principio la palabra del Señor en el libro de Génesis, nos enseña que Dios no solo creó al hombre y a la mujer, sino que se preocupó de dejarles en un lugar donde Dios era el proveedor de ellos. Y para eso Dios los puso en un huerto, el huerto del Edén. Allí ellos comían de todo lo que hubiesen deseado, aquellos frutos de la tierra, de todo árbol del huerto comeréis. Pero solamente la prohibición estaba en aquel árbol de la ciencia del bien y del mal, que por desobediencia comieron. Y allá en el capítulo 3 del Génesis, desde el verso 17 en adelante, usted ve cómo Dios manifiesta, no solamente que Él había maldecido a la serpiente y también había traído, ¿verdad?, una maldición sobre la misma mujer al decirle que con dolor daría a luz sus hijos, sino que ahora esta maldición alcanza la tierra y esta maldición también alcanza, por supuesto, al hombre. Y sobre todo en el cómo el poder vivir, cómo en el reloj de Dios en el futuro tendría que el hombre saciar sus necesidades. Génesis 3:17, maldita será la tierra, se lo dice claramente. Esa tierra que producía los frutos estaba ahora maldita a causa de su pecado. ¿Qué cuesta muchas veces que Dios construya algo, verdad? Cómo Dios se toma su tiempo, porque no fue así en un abrir y cerrar de ojos. Dios lo hizo, cada día hizo una obra, cada día. Y luego que Dios hacía en el primer día, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, en el quinto, en el sexto, dice que al final decía que Dios hallaba que todo esto era bueno. Hermanos, la creación de Dios era buena, pero a causa de la maldición, dice la Biblia que Dios le dice al hombre, con dolor comerás. Mire, con dolor comerás todos los días de tu vida. Comerás plantas del campo, se lo dice claramente. Y le dice en el verso 19, con el sudor de tu rostro, es decir, con el esfuerzo, comerás el pan. Yo creo que en ese momento no habían panaderías. No existían tabernas, no existían panaderos, pero ya Dios le habla a Adán de este alimento que tanto nos gusta y que a la vez tanto sacia, porque muchas personas en su necesidad, no pudiendo quizás alimentarse mejor, no tienen otra forma de hacerlo que comiendo mucho pan. El pan es un alimento que sacia. Con el sudor de tu rostro, le dice el verso 19, comerás tu pan, el pan, hasta que vuelvas al polvo de la tierra. Entonces, mis hermanos y hermanas, debemos de entender que Dios, a través de la maldición del pecado del hombre, estableció la necesidad de trabajar. Un cristiano, entonces, tiene que entender que es su deber, su legal deber, su deber y su necesidad poder trabajar en forma legítima, porque Dios lo ha establecido así. Recuerdo que cuando era un niño conocí a un joven que llegó a la iglesia y él no quería trabajar. Entonces la madre le decía, hijo, trabaja porque necesitamos que tú trabajes, tenemos que cubrir necesidades en el hogar. Pero él decía, no mamá, porque yo quiero vivir por la fe. Él decía, yo quiero vivir por la fe. Entonces la mamá un día se cansó y le dijo, bueno, si tú quieres vivir por la fe, yo no te voy a cocinar nunca más. Tú tomas tus cosas, ármate una carpa en el patio de la casa y tú ve cómo vives, porque yo ya no te quiero alimentar. Hermanos, a veces entendemos mal esto de vivir por la fe. A veces se entiende que es solamente abrir las manos y esperar lo que viene del cielo. Pero la verdad es que Dios nos enseña que el trabajo es parte de la labor que Dios nos ha entregado, ¿verdad? Y podemos ver que Dios bendice este trabajo. Por eso acá en estos versos que hoy hemos leído, en el primer versículo, dice, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? No es un delito trabajar, es legítimo hacerlo, porque Dios así también lo estableció. Pero ¿está usted y estoy yo de alguna manera, tengo yo o hallo en mi trabajo provecho? En lo que yo me afano, y aquí hay otra cosa más en que profundizar.
Pero debemos entender que Dios bendice el trabajo de las personas, bendice el trabajo del hombre. Miramos a hombres en la Biblia que trabajaron y Dios en eso los bendijo. Abraham llegó a ser rico más que todos los que estaban en ese lugar. Miramos a su sobrino Lot, que también Dios lo bendijo en gran manera, tanto así que tuvieron que separarse para que sus siervos no discutieran entre ellos. Miramos el caso de Jacob, ¿verdad? Jacob, quien allí hizo un trato con su suegro, usted lo puede leer en el libro de Génesis, en el capítulo número 30, ahí puede leer la historia cómo él hizo un trato con su suegro para poder elegir de los cabritos, los que nacieran manchados serían de él. Y él hizo un trato con Dios y Dios lo bendijo. Nacían muchos animalitos manchados, lo que significaba que Dios estaba bendiciendo el trabajo de Jacob. Hermanos míos, pero también miramos a otros como Job, que fueron ricos. Dios multiplicó su labor, ese trabajo legítimo de sus manos trabajó, Dios lo bendijo y lo hizo uno de los hombres más ricos de aquel entonces en las tierras donde él vivía. Pero él entendió que todo provenía de Dios. Y cuando hubo perdido todo, cuando estaba perdiendo aún sus casas, sus hijos, lo que él amaba, él llegó a decir: Dios lo dio, Dios lo quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Hermanos amados, siempre nos gusta recibir, siempre nos gusta abrir las manos para recibir, pero también debemos de entender que muchas veces también se nos puede quitar. Pero la pregunta es clara: ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? ¿Qué provecho tiene el que trabaja? Todos trabajamos, pero ¿tenemos provecho en lo que nos afanamos verdaderamente? La palabra provecho se relaciona a palabras como, por ejemplo, ventaja. ¿Tengo yo ventaja al trabajar? ¿Alguna ventaja? ¿Algún beneficio? ¿Yo tengo alguna conveniencia en mi trabajo? ¿Alguna utilidad clara, establecida? Más de alguno dirá: claro que sí, con esto yo pago el alquiler, pago lo que yo consumo en el mes, pago mis cosas en las que yo a lo mejor utilizo, ¿verdad? Pero cuidado acá. La palabra no solamente habla del trabajo, sino que también dice de aquello en que se afana. Porque ahora afanarse no es lo mismo que trabajar. Trabajar es una cosa, es vivir de acuerdo a la ordenanza de Dios y esforzarnos con el sudor de la frente para comer el pan. Pero la palabra afán incluye la idea de un interés, de un deseo supremo, de un intenso deseo para hacer algo, cualquier cosa, ¿verdad? Algo que lamentablemente nos puede generar ansiedad y fatiga. Legítimo es probablemente afanarnos también, pero la pregunta es: ¿habrá en eso algún claro problema? Uno de los problemas del afán lo explicaba en una ocasión mi esposa en una de las clases de Dorcas tan hermosas que hubo en la última clase de Dorcas, en mes de octubre, donde ella hablaba sobre el afán y ella explicaba que el afán es focalizarse en algo, es cuando nos centramos en algo. Entonces, ¿sabe cuál es el gran problema del afán? Que además de focalizarnos o centrar nuestra atención en algo, muchas veces nos desfocaliza de algo de igual o probablemente de mayor relevancia que aquello, ¿sí? Entonces el problema del afán es que nos puede focalizar mucho más allá de lo necesario, nos puede llevar incluso a afanarnos mucho más allá del esfuerzo necesario humanamente, nos desfocaliza y muchas veces el afanarnos mucho más en el trabajo no nos permite preocuparnos de la familia, el afanarnos mucho más del vestuario, mucho más que el alimento, el afanarnos mucho más en el ocio, en las vacaciones, mucho más que las necesidades básicas como pagar la electricidad o el agua, los consumos, el afanarnos mucho más en nosotros, mucho más que en Dios. Eso también nos traía, ¿verdad, hermanos?, una consecuencia terrible. Pero lo peor del afán, hermanos amados, es que también nos puede generar estados tremendos de ansiedad, que nos pueden llevar
a la fatiga emocional, al estrés y por supuesto a la angustia exacerbada. Llega el momento que el cristiano mismo puede estar trabajando para poder ganar un dinerito para vivir, pero por la culpa de su afán, por la despreocupación de aquellas cosas que son más relevantes, más importantes, no se da cuenta que se encuentra esclavizado de su trabajo, esclavizado de su afán, con un interés y un deseo exacerbado de querer producir más y más, sin darse cuenta que ya ha quedado esclavo de la fatiga, del estrés, de la ansiedad y de la exacerbada angustia. No puede dormir, no puede descansar, no tiene tiempo para su esposa, no hay tiempo para dedicarle a sus hijos. Se ve enojado, enojada todo el día, porque lo único que quiere es saber cómo hacerlo para producir más, para pagar incluso aquellas cosas que quizás no debería nunca haber comprado, aquellas cosas que no eran relevantes en su vida, pero quiso hacerlo porque puso sus ojos en forma quizás no sabia. Pero en esta hora Dios está aquí, hermanos, hablándonos para que podamos aprender un poquito más de lo que Él nos quiere enseñar. Frente a este tema, yo recuerdo las palabras maravillosas del Señor, allá en San Mateo capítulo 6. Allí el Señor Jesucristo, preocupado de esta situación, de la ocupación errada de la iglesia y los afanes de la vida, es que Él a sus discípulos claramente les dice: por tanto os digo, no os afanéis en vuestras vidas en nada. ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? ¿Qué habéis de vestir? ¿No es la vida, les dice Él a ellos, aún más que el alimento? ¿Y el alimento no es mucho más que el vestuario? Luego les dice, les muestra la naturaleza, la creación rechazada por el hombre allá en el Génesis. Le nombra las aves y les dice: mirad, verso 26, mirad las aves de los cielos, que no siembran ni ciegan, mas ellos que no recogen en graneros, que no amontonan, dice: mas vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? Ahora Jesús le habla ya no de las aves, ahora les habla de los lirios del campo. Y le dice: considerad también a los lirios del campo, cómo crecen, mire, cómo prosperan, en otras palabras. No trabajan, no hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Qué maravilloso es cuando estamos al cuidado de Dios. Qué maravilloso cuando entendemos que Dios es el proveedor eterno, aquel proveedor rechazado por Adán, aquel proveedor rechazado por Eva. Ese proveedor es el que hoy día está atento a poder atender a la necesidad de su iglesia, a la necesidad del creyente, aquel que tiene fe en Dios, aquel que recuerda con esperanza el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hermanos, ni aun Salomón con toda su gloria pudo vestirse como uno de los lirios del campo. Luego que el Señor hubo dicho esto, en San Mateo 26, en el versículo 33, les dice un versículo clave en este tema. Les dice: más buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás añadido será. Qué maravilloso, hermano. Él no dice que no nos preocupemos de las otras cosas. Lo que Él nos dice buscad primero. Entonces, yo puedo preocuparme de mi trabajo, sí, pero cuando me afano en él y dejo de lado primero a Dios, dejo de lado en el primer lugar lo que es de Dios, las cosas celestiales, corro el gran peligro de postergar no solo a Dios, sino que también me niego a mí mismo, postergo en mí mismo la bendición de Dios. Hermanos, buscad primero el reino de Dios y su justicia. Estas cosas que nos hacen bien
y lo demás, el dinero, el trabajo, la abundancia, aún la riqueza, si Dios lo quisiera, vendrán, pero como añadidura. Luego en el versículo 34, el Señor en ese mismo capítulo 6, claramente les dice, por tanto, no os afanéis por el día de mañana. Aquí este versículo es clave, hermano. No os afanéis por el día de mañana. No os preocupéis, no os llenéis de ansiedad, de angustia exacerbada por el día de mañana. Porque el día de mañana, mire lo que dice el Señor, trae su afán. El día de mañana trae su afán. Y luego dice así, basta a cada día su propio mal. Es decir, que el Señor al afán lo pone como sinónimo de un mal. ¿Ve que el afán no es correcto? ¿Que el afán no es bueno? ¿Que el afán es dañino en un cristiano? El cristiano debe trabajar con esfuerzo, con excelencia, con calidad. Debe ser el mejor trabajador, debe ser muy bueno en lo que hace. Ojalá ser el mejor trabajador de su empresa, del negocio donde él está, pero nunca afanarse, como lo hemos dicho hasta este momento, entrar en esa ansiedad exacerbada, esa preocupación que lo focaliza y lo hace desfocalizar a la familia, a la esposa, a los hijos, o al esposo, a los hijos, a los hermanos, a los amigos, a la iglesia, y sobre todo dejar de lado a Dios. Jamás. Nunca, hermano amado, te niegues a darle el tiempo que merece Dios. Dios siempre es lo primero. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su afán. Basta a cada día su propio mal. Quedémonos con eso, hermano. Entonces, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Aquí ya no está hablando de cualquier trabajador, sino que está hablando de un trabajador afanado. De un trabajador afanado, de un trabajador no cualquiera, no un cristiano adecuado que piensa con razón, con racionalidad, trabajando con la fuerza adecuada, sino que un trabajador cristiano, pero de esos que se afanan y que se equivocan, que caen esclavos del afán, esclavos de su propio mal. Hermanos amados, Dios nos ayude. Yo he visto, dice, el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres, un trabajo natural, un trabajo moderado, un trabajo medido. Ese es el trabajo que Dios dio al hombre, incluso que con esfuerzo, con el sudor de su frente, pero no para que se mate, no para que se mate en el trabajo. Dice, para que se ocupen en él, dice, y todo lo hizo hermoso en su tiempo. Dios inventó el trabajo, pero lo hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, un alma por la cual hay que velar. Esto quiere decir no despreocuparse del alma porque tiene que ir a trabajar, no porque tiene que ir a hacer cosas durante la semana, se va a despreocupar de la vida espiritual, no va a orar, no va a cantar, no va a leer la Biblia, solo va a escuchar el devocional del domingo. Ese es el peor error que puede cometer un cristiano. Hermano, hermana amada, no te afanes en esta vida. Ya la trompeta va a sonar, el tiempo se acaba. Y luego dice, yo he conocido, dice, mire, qué precioso, dice. Yo he conocido, dice Eclesiastés, verso 12 que hemos leído, que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse. Y este es el secreto, hermanos, de hacer bien en su vida. Es decir, que el trabajador, aquel cristiano que trabaja, debe trabajar con alegría. Hacer el bien. Dice, yo he conocido que no hay para ellos, está hablando de nosotros, cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba, y luego dice, y goce el bien de toda su labor. Goce el bien de toda su labor. No goce el mal. No viva de lo malo de su trabajo. Y si en su trabajo la pasa mal, si en su trabajo está sufriendo, no la está pasando bien, está dedicando mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho sueño, no vale la pena. A lo mejor hay que hacer otra cosa. A lo mejor hay que incluso emprender. Dios le va a decir qué hacer, pero no viva esclavo o esclava de algo que no vale la pena. ¿Sabe qué vale la pena? Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y lo demás añadido será. No faltará nada porque somos mejores que el lirio del campo. Somos mucho más que las aves de los cielos.
hermanos amados, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Dios nos bendiga en esta hora. Por eso Proverbios 23, en el verso 24, claramente dice, no te afanes, porque aquí hay otro error, por hacerte rico. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente, dice el proverbio, y desiste. Es decir, desiste significa renuncia. Renuncia a esa idea de hacerte rico. Muchas veces el cristiano dice, me quiero hacer millonario. ¿Para qué? Para dejárselo todo a otro. Si se hace millonario, nunca se va a gastar todo, se lo va a dejar a otros. ¿Ah? Usted dirá, sí, a mis hijas, a mis hijos, pero si cada uno tiene su afán. Es preferible renunciar a esa idea de tener mucho, porque muchas veces queremos tener más de lo que Dios nos da, cuando nos puede afectar, hermano. Es muchas veces mejor desistir. Desiste, renuncia a esa idea, no te dejes engañar, que no te embauque esas ideas, que no te turben el corazón. Hacemos mal muchas veces, escuchamos mal cuando creemos que el mejor negocio es hacer nuestras cosas a nuestra manera. Hermanos amados, ese es el problema. Escuche bien, hermano, hermana, el problema no es querer enriquecernos en sí, sino que hacernos ricos, dice el proverbio. Sé prudente, desiste, no te afanes por hacerte rico. Cuando yo me quiero hacer rico, ese es el problema. Porque Dios me puede hacer rico, millonario, sí. Ya lo decíamos al principio, lo hizo con Abraham, lo hizo con Job, lo hizo con Lot, lo hizo con Jacob. Hermanos, pero hacerme yo rico a mi manera puede traerme serias consecuencias, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Proverbio 23, en el verso 5, también me da una pista. Dice, ¿has de poner tus ojos en las riquezas de esta vida, en la riqueza de este mundo, siendo ningunas? Es decir, que Dios compara la riqueza de este mundo como nada. Por eso cuando el diablo quiso tentar al Señor y le dice, mira, todo esto te daré si postrado me adorares, el Señor lo rechazó, porque él mismo era dueño de todas las cosas, pero él rechazó la oferta diabólica. Hermano, desiste, rechaza esa oferta, no te dejes embaucar. Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas, así lo compara el Señor. La mejor riqueza es el Señor. No te turbe el corazón. Y el mismo proverbio dice, porque se harán alas, está hablando de la riqueza de esta vida, porque se harán alas, como las águilas, dice, y volarán al cielo. Es decir, las riquezas se van, el dinero así como viene se va. Pero lo importante es lo que Dios deja plantado en nuestras vidas, lo que usted y yo podemos dejarnos sembrar por parte de Dios, este tesoro maravilloso. Yo recuerdo un hermano que era tan pobre. Él llegó a vivir al pueblo donde yo me crié. Nosotros éramos pobres, pero él era más pobre que nosotros. Y él siempre vestía con la misma chaquetita, una chaquetita larga, negra. Y los días martes, cuando en medio de la reunión estábamos en día de gracia, se nos daba la oportunidad a todos para alabar al Señor y dar gracias con nuestras palabras. Él luego que se ponía de pie y daba gracias al Señor, él cantaba un corito. Él era tan pobre, hermano, pero pobre, pobre, más que nosotros, como decía recién. Pero él decía, ese corito decía en su letra, aquí seré tan pobre, riquezas no tendré, pero al llegar al cielo, en gloria andaré, en gloria andaré por las calles del cielo. Y cuando él cantaba esa alabanza, hermanos, nos llenábamos de gozo al ver ese hombre pobre, pero lleno de esperanza, de que las riquezas del hombre cristiano o de la mujer cristiana no están en esta vida, sino que están allá en la gloria eterna. Por eso, hermanos, para terminar este devocional, ¿quién es el que puede enriquecer a un cristiano? No es la voluntad propia. No es que yo quiera hacerme rico a usted, sino que la palabra del Señor nos dice claramente en Proverbios 10:22, dice, la bendición de Jehová es la que enriquece, ¿sí?
Proverbios 10:22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Porque cuando Dios nos da una bendición, en esto sabemos que es una bendición. Con ella no viene angustia, con ella no viene tristeza. Usted se puede comprar lo que quiera, pero si con eso viene angustia, tristeza, y usted sufre, la pasa mal, entonces no es una bendición, fue su voluntad. Cuidado con las deudas, cuidado con administrar de mala manera lo que Dios nos ha dado. Seamos prudentes. Trabajemos. Si quiere usted hacer un negocio, haga un negocio. Si quiere hacer una empresa, haga una empresa. Pero hágalo sabiamente y con honestidad, no engañando a nadie. No engañando a nadie. Proverbio 11:1 dice claramente, nos enseña a hacer negocios si quisiéramos, pero honestamente. Dice, el peso falso, habla de la balanza. Los hebreos trabajaban mucho en comercio. Pero allí el Señor les dice, el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Tengamos cuidado, hermanos. Trabajemos justamente. Trabajemos el horario que nos corresponde trabajar, ¿verdad? No vivamos engañando a otros para ganar más, porque Dios nos ve y Dios juzga la obra del ser humano. No nos apuremos para alcanzar bendición si todavía Dios no nos ha dado esa bendición. A lo mejor Dios nos ha prometido darnos mucho y usted dirá, pero todavía no lo cumple. Espere el tiempo del Señor. No nos apresuremos, no corramos tras la riqueza, sino que vivamos lo que Dios hoy nos da. Proverbio 28 así lo enseña. El que labra su tierra, dice la palabra del Señor, se saciará de pan. Mira, ahí también le habla de la importancia del pan. Mas el que sigue, dice, a los ociosos, a los que no trabajan, se llenará de pobreza. Y luego dice, el hombre, a la verdad, dice, tendrá muchas bendiciones. Lo aclara. El hombre tendrá muchas bendiciones. Mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Es decir, hay una culpa en aquellos que se apresuran para enriquecerse. Pero el hombre, dice, será muy bendecido. Hermano, hermana, esta es una bendición para nosotros. Entonces, ¿debemos trabajar para vivir? Amén. Tenemos que cubrir nuestras necesidades y no esperar de otros. No abusar que otros nos den, porque sabemos que es nuestro deber hacerlo. Si usted mira 2 de los Tesalonicenses en el capítulo 3, Pablo le enseña a la iglesia que ellos deben trabajar, porque hay cristianos que también no les gusta trabajar. Ellos quieren vivir de las limosnas de los demás y eso no es adecuado en un cristiano. El mismo David claramente dice, mozo fui, he envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue el pan. Un cristiano no puede mendigar, un cristiano no puede estar solicitando, pidiendo todo el tiempo. Al contrario, él está para ser bendecido y para bendecir a otros. Y Pablo claramente decía que él había dado un mandamiento a la iglesia, porque él dice, también os hemos enseñado que el que no quiere trabajar, bueno, tampoco entonces coma. Y como él había enseñado eso, Tesalonicenses, segunda carta, capítulo 3, él había enseñado que el que no trabajaba no comía, él también enseña a través de su propio ejemplo lo que se debía hacer. Entonces, él le dice, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan. Mire, habla del pan nuevamente, ¿verdad? Sino que, dice Pablo, sino que trabajamos con afán. Él habla del afán. Él trabajó con esfuerzo y lo hizo con un afán. Dice, trabajamos con afán y fatiga día y noche. ¿Y sabe para qué? Él lo dice, para no ser gravosos a vosotros. Es decir, él no quería recibir. Aunque ellos tenían el derecho, aunque tuviésemos el derecho de recibir, quisimos ser ejemplo ante ustedes, deseando que ustedes también nos imiten. Y luego en el versículo 11 de ese mismo capítulo, Él les advierte diciéndole, porque oímos que entre vosotros hay algunos que andan desordenadamente, trabajando, dice, no trabajando en nada. Es decir, no trabajaban, solamente querían comer el pan, recibiendo de los demás la limosna. Y eso no es correcto en un cristiano. Luego le dice, sino que entremetiéndose en lo ajeno, ellos quieren comer o saciarse. A los tales, les dice él a la iglesia, Pablo, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Coman su propio pan.
hermanos amados de Pamplona, hermanas de Francia, hermanas de Noruega y todos quienes escuchen este devocional. El hombre cristiano, la mujer cristiana trabaja, se sacia sus necesidades a través de su propio esfuerzo, pero sin caer en el afán enfermizo. Se puede afanar, como lo decía Pablo, con esfuerzo, pero saludablemente, sin caer en la tentación o en el lazo del dinero deshonesto, sino que hacerlo siempre entendiendo que Dios nos está mirando. Yo no sé por qué el Señor nos ha dado esta palabra, pero por alguna razón es. Dios quiere que seamos luz, y la luz significa que podamos siempre alumbrar, aún en el lugar oscuro. Dios nos bendiga. Estos últimos versos quiero leerlos solamente para destacar lo siguiente. Aquello que fue, dice el último verso leído, ya es. Y lo que ha de ser fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Es decir, muchas veces queremos algo y no lo vemos, pero lo que es ya fue. Es decir, Dios ha predestinado, hermanos, lo que usted será. Desde antes de la fundación del mundo, Dios decidió hasta dónde nos va a bendecir. Si Él quiere bendecirnos mucho, nos dará mucho. Si Dios nos quiere bendecir poco, nos dará poco. Pero lo único que nos debe afanar es que además de entender esto, un día tenemos que llegar a la gloria eterna. Busca primero el reino de Dios y lo demás os será añadido. Pedimos la bendición del Señor. Señor, te doy gracias por esta palabra que nos alumbra, Señor, en este día. Te ruego que bendigas estas palabras en todos nuestros corazones, en mis hermanas y hermanos, y permite que sea una palabra práctica en nuestro día a día. Cada día trae su afán, cada día trae su mal, pero ayúdanos para que no seamos esclavos de Él. Te lo rogamos por Cristo tu Hijo, mi Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor les bendiga y todos invitados, por supuesto, a nuestro próximo devocional. Dios les bendiga.